Es la segunda parte de una obra que ya se publicó aquí, se llama Oriana, algunos de ustedes ya la han leído, y es el capítulo 1, kilómetro 20. A veces era mejor así, caminar en círculos mientras usábamos el pie derecho para apuntalar los silencios de los parques, sin esperar nada de esas utopías que, como los sueños de nuestras interrogantes sobre el futuro de la ciudad, desgastaban el presente habitado por los números de muertos que trepaban por las escaleras de las notas periodísticas. Entonces decidías detenerte en la banca de siempre en la plaza de San Lorenzo, contemplar el traslado de fantasmas a bordo de las unidades del transporte público y luego, sin sentirlo, dabas tumbos en el zócalo de la Ciudad de México cuando la lluvia te remitía a los viajes de la infancia, esa infancia que se negaba a marchitar entre los remansos de la memoria. Yo prefería continuar el trayecto, caminaba alrededor de la fuente de la plaza, de izquierda a derecha, luego cansado de esperarte y cuando casi te daba una palmadita en la espalda para decirte que todo estaba bien, que pronto el olor a pólvora o el ruido de las ambulancias que te despertaban las madrugadas desaparecería, la única que desaparecías eras tú. Ese miedo que sentías tan cercano convirtió a la ciudad en una gigantesca funeraria, nos acostumbró a la sangre, ese líquido sin valor ni indumentaria que se enfriaba sobre las banquetas o los restaurantes y que cada noche, al llegar a casa, limpiaba de la suela de mis zapatos como si fuera una simple mancha de tomate. Cuando regresaba a la banca, sin más pretérito que una hipnosis imaginaria, tu silueta era la de un taller visto a 150, la de un alfiler visto a 155 centímetros de distancia y tenía que desviarme del camino hacia tus manos o hacia ninguna parte, porque en el fondo sentía unas irremediables ganas de abrazarte, de ir hacia ese punto de partida donde algún día habría comenzado nuestra historia. Enseguida me abrazaba un deseo de dar un salto a la vecindad, donde seguramente encontraría a la Tibi envuelta en recuerdos, a El Moche con su sombrero fedora encendiendo un cigarro, o quizá podría ver al niño que jugaba con los soldaditos de plomo en una espera infinita a que su madre llegara de trabajar de la maquiladora. Pero nada de saltos ni sobresaltos porque eran las 3 p.m., la hora en que pasaba por ahí, como todos los días, el hombre en su silla de ruedas y lentes oscuros, ese personaje que se trasladaba por la ciudad de un lugar a otro y que también, como siempre, no podía alcanzar para entrevistarlo y llevar una buena historia al periódico. Por eso permanecía sentado en el filo de la fuente centrífuga, oculto en la reflexión de tu espalda y en el vuelo de las aves que iniciaban las palominas y concluía en lo más alto del templo donde se encontraba la cruz de metal. A esa hora, así sucedía ese ritual. La única diferencia era la lluvia que había llegado sin avisar. Por lo tanto, los taxistas, ya refugiados en sus autos, comenzaban el camino de regreso a sus casas, o tal vez también dieran sus propios recorridos en círculos alrededor de las plazas, mientras el hombre en la silla de ruedas se alejaba con su prisa remota hacia el sur. Verte con el cabello empapado y sin ningún otro ajetreo que los espasmos provocados por el movimiento de tu mundo interno me inquietaban, pero ¿cómo interrumpirte? ¿Cómo llegar hasta tu espacio cuando no estaba seguro de que estuvieras ahí realmente? ¿Cómo rodear tu espalda para ubicarme frente a ti en medio del aguacero? ¿Cómo explicarte que septiembre de 2010 pasaría más rápido que ningún otro mes? ¿Cómo sortear tantas preguntas sin los debidos signos de interrogación? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Dónde y por qué? Tal vez era mejor redactarlo, y así lo hice después. Oriana se amarra a la ciudad por los relámpagos de los niños, o los gritos de las nubes, o las palomas, el paletero y su carrito blanco destartalado, como una caja con dibujos de vaqueros sobre ruedas, quizá los recuerdos, o las palomas, que se agolpan entre las palmas de sus manos siempre frías, entre el temblor y la locura, el ruido de los camiones, el loco que grita incoherencias, o el revoloteo de la inquietud permanente que le empujan los hombros hacia adelante y después hacia atrás, tal vez los grillos o las palomas a punto de deambular debajo de los árboles descompuestos, movidos por la voluntad en este mes tan patrio y tan lejos de los juarenses. En un abrir y cerrar de ojos ya no pude verte en la banca. Utilizaste el mismo truco de siempre. Cada vez que estirabas el tiempo, por decirlo de alguna manera, aunque siendo realistas no se podía nombrar de ninguna otra forma.
te escabullías y era difícil volverte a encontrar. Era como largar un salto por varias horas y dar un repaso a toda una vida mientras los demás permanecían en sus realidades momentáneas. Y así sucedió esa tarde. El sol salió. El señor de la silla de ruedas y lentes oscuros había cruzado la curva de San Lorenzo y permanecía completamente mojado en la banqueta y con sus brazos cruzados, hasta que se detuvo frente a él una tanqueta militar de la que bajaron 6 soldados para encañonarlo y después subirlo a golpes a la unidad. Desde la esquina suroeste de la plaza pude ver hasta los rasgos y semblantes de maldad de los hombrecillos verdes, oí los redobles que enmudecían a la urbe y seguramente también provocaban ceguera ciudadana, porque una vez más nadie había visto nada. Casi siempre que Oriana desaparecía, alguien ponía frente a mí ese tipo de imágenes, escenas, como si ese alguien me hubiera elegido para que denunciara los abusos cometidos por las fuerzas castrenses, y de pronto me encontraba sumergido en una lucha de egos con ese alguien que casi siempre me derrotaba, y ese alguien posiblemente no era más la sombra de quien rondaba las calles de Juárez desde el 2008, y ese alguien o esa sombra de ese otro alguien desconocido ya nos había provocado mucho daño, extorsiones a la esperanza, secuestros de la verdad e ideas que desaparecían en una noche cualquiera y luego en una mañana cualquiera eran encontradas amordazadas y envueltas en una cobija. Bueno, este fue el capítulo 1 y el 2 es un poco más breve, es una mezcla de narrativa con poesía. 2. Doña Mani llegó de Nueva York expulsada por el Marqués de Lafayette y el falso racismo de los hot dogs. Aquí se hizo amiga del Talón en menos de 2 bocados. Ella era una ermitaña que disfrutaba del silencio y él, en cambio, era un perro faldero que solía pasarse la vida entre pulgas y miedos errantes. Un día Doña Mani cruzó una calle como fantasma de mezcal y fue a parar al techo de un auto compacto, aunque no fue la primera ni la última ocasión en que sucedieron de esa forma las cosas. Talón estaba seguro que se levantaría como agua fría en sentido opuesto a la corriente de una cascada para curar la resaca de todos los personajes que habitaban su cabeza. Pero no estaban solos. A menudo los perseguían Pancho Villa y sus caballos por las principales avenidas de la ciudad del burrito y la violencia. La señora de piel de cemento y el perro en blanco y negro eran 2 figuras sobre la tarde y la banqueta que se diluían, 2 figuras y no la banqueta, cuando el sol se tornaba en precursor de los movimientos revolucionarios. La primera tarde que la doña los observó en medio del parque, por poco y muere. El centauro del norte y otros jinetes reían mientras los animales relinchaban tanto que hasta las palomas se convirtieron en mariposas y los grillos en estatuas de arena. Talón a veces dormía mucho, sobre todo cuando el hambre era una imagen imprevista sobre el asfalto del desierto. Lo más increíble de esas largas comas fue cuando Pancho Villa subió a su caballo a la sexagenaria mujer para llevarla al olvido. Pese a que el fiel pastor alemán no sabía a dónde se dirigían, tuvo que seguirlos. A veces se escuchan todavía los ladridos de algunas zonas del centro de la ciudad. Oriana me había contado la historia de Doña Mani y Talón casi 20 años atrás, mientras caminábamos en el monumento a Benito Juárez, y ahora me encontraba en el mismo lugar para observar a un hombre vestido de torero, que no era Martín Coronado, que empujaba a un camello, pero quizá era mi imaginación o la fe ciega de reencontrarme con mis amigos. La verdad era que prefería imaginar las piernas desnudas de Oriana entre mis palabras que se arrodillaban en el retablo de la conciencia. Las horas nunca vividas ahora yacen bajo mis pies, ensangrentadas, porque el presente es una flor en ausencia de luz, una pausa que al mismo tiempo parece un andar, pensar en Villa y tus ojos sin respuesta, abandonos rojos de mujeres enmascaradas, miradas dentro de un pañuelo, y los árboles como un escarabajo en las nubes, yo acá, entre Talón y los caballos, las reliquias históricas, fantasías derramadas en el espejo, y nada que decirte, solo que soy la sombra de tu vientre, el ácido debajo de tu lengua, sal que recorre tus muslos, la fuerza de los días, tu playboy, imprudencia de la noche, silencio entre tus brazos, temblor de madrugada, y al final me abres la puerta de una casa donde un dulce es una estrella en tu vagina y la cerveza, en cambio, un orgasmo camaleón entre tus manos, un grito atorado en la garganta. Era hora de despertar, los helicópteros me habían sobresaltado otra vez. Gracias.